Este vitral representa a la historia de la Virgen ahí, de la señora, lavando la ropa, recogiendo la ropa, y puso, cuenta la historia, la leyenda, que puso esta tabla sobre estas tinajas para tapar, y de repente eh, se iluminó, se puso el cuadro, digamos, ahí sobre una pared. Bueno, este es el edificio de la botica. Los Sansones, estos Sansones de mármol, hechos de mármol de Carrara, totalmente tallados en mármol, una cosa espectacular. Ahora lo tienen de depósito, totalmente de depósito ahí, pero es una cosa espectacular el edificio. Bueno, hoy es 5 de diciembre del 2023. Vamos a estar dando una vuelta por el centro de Maracaibo, que está bastante vacío. Anteriormente, para esta fecha, víspera de la Navidad, faltan 19 días para la Navidad, para el 24 de diciembre, esto no se podía transitar. Para el centro no se podía entrar, esto era un caos. Acá está Ciudad Chinita, no se podía entrar. Ahorita entramos en Ciudad Chinita, no grabé adentro porque no te dejan grabar, tenés que pedir un permiso especial y tal, pero totalmente vacío, vacío, vacío Ciudad Chinita. Hoy es martes, y bueno, ahí podemos ver. Anteriormente este estacionamiento en diciembre estaba completo, no podías ni estacionarte. Entonces, bueno, ahí tenemos la basílica para que no vean que no, porque yo sé que hay mucha gente que va a decir, no, pero eso es mentira, eso es en enero, Luciano, qué tal, qué cual. No, estamos en diciembre. Bueno, vamos a caminar. Vamos a dar una vuelta por todo el centro, basílica, un poquito del centro para mostrar, ya que vine para acá y bueno, vamos a hacer contenido. Bueno, acá está. Ahí está, me dejo el pasar. Bueno, acá tenemos, empezamos Puente Cristal, centro comercial Puente Cristal acá. Allá la basílica. Y bastante vacío, o sea, vamos a meternos un poco más para lo profundo, quizás Avenida Libertador, vamos a ver, pero esto nada que ver a años anteriores. Bueno, situación país. Bueno, sigamos caminando, allá están los edificios, las torres del Saladillo, famosas torres del Saladillo, se construyeron en el año 1998 para albergar unos deportistas, y después, bueno, lo vendieron y ahora vive gente ahí. Entonces, bien, este es el centro de Maracaibo, está este estacionamiento de la basílica, también vacío, vacío completamente. Fíjense, acá podés pagar el estacionamiento y dar una vuelta para no tener que dejar el carro en la calle. Fíjense, totalmente vacío el estacionamiento de la basílica, y está la basílica, atrás está el hospital Chiquinquirá, y muy poca gente para hacer diciembre. Faltan nada más 19 días para la Navidad. Yo no sé si es que los grandes centros comerciales absorben más cantidad de gente ahora y ya la gente no baja para el centro, o los Traki, los tiendas Total, estas grandes tiendas por departamento que tiran bastantes ofertas. También venimos del Black Friday y puede ser que la gente ya haya comprado todo ahí, ¿no? Pero bueno, me asombró un montón. Bueno, esta es la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Acá es un monumento clásico de toda la historia del estado Zulia, de la ciudad de Maracaibo. Acá está la réplica de la Virgen de Chiquinquirá, una tablita que ya vamos a ver, que cuenta la historia que hace muchos años una señora que lavaba a las orillas del lago de Maracaibo se encontró una tabla, la puso sobre una tinaja para tapar el agua, y de repente la tablita se brilló, se levantó, no sé, una cuestión así, y apareció la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, y vamos a contar la historia del milagro también. Bueno, vamos a entrar a la basílica, acá nos persignamos. Este es un templo, vamos a hablar despacio aquí, este es un templo muy, muy concurrido para los fieles de acá de la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia, los devotos. Tiene aire acondicionado, un fresco aquí adentro.
Ven cómo son los bancos, todos tallados en madera. Allá está la réplica de la Virgen, del Rosario Chiquinquirá. Bueno, también tenemos los vitrales estos, muy bonitos. Está muy bonito el vitral, ahí está la Virgen. Bueno, los 17 de noviembre es la bajada de la Virgen. La sacan para que se encuentre con sus fieles, con su pueblo. Acá otro vitral. Las iglesias arquitectónicamente son muy bonitas. Me gustan mucho la arquitectura de las iglesias, ¿no? Bueno, ahí está. Acá es donde dan la misa, donde estaría el cura. Vamos a ver acá la réplica. Bueno, acá está la gente subiendo, viene a pedir milagros y estos favores y cosas. Los pisos de mármol. Ahí está. La gente viene a tomarse fotos, a tomarle fotos. Y acá está toda la iglesia, como se vería de este lado. Bueno, ahí están las personas tomándose fotos, vamos a ver. Bueno, ahí está la imagen. Toda la corona esa de oro. Ahí bueno, no se aprecia bien, pero bueno, ahí está la tabla con la Virgen y un niño. Esa es la tabla que encontró una señora en el lago de Maracaibo mientras lavaba ropa. Bueno, vamos a mostrar un poco por este lado lo de creo que está el dibujo de la señora de la historia. Este vitral representa a la historia de la Virgen ahí, de la señora, lavando la ropa, recogiendo la ropa, y cuenta la historia, la leyenda, que puso esta tabla sobre estas tinajas para tapar, y de repente se iluminó, se puso el cuadro, digamos, ahí sobre una pared. Está la señora, y bueno, la señora salió corriendo por la avenida que vamos a conocer, que se llama Milagro, gritando milagro, 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 y bueno, ahí le quedó el nombre a esta avenida, El Milagro, que la vamos a estar recorriendo también. Bueno, esta es la iglesia, muy bonita la iglesia de la basílica, porque esto es una basílica. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pueden ver allá la gente subiendo, pidiéndole a la Virgen, a los creyentes, ¿no? Bueno, ahora vamos a estar recorriendo la plazoleta de la Virgen, que esto fue lo que llaman el Paseo Ciencia. Anteriormente esto era el Paseo Ciencia, y hace un par de años Manuel Rosales lo remodeló, y bueno, para allá tenemos el centro de Avenida Libertador, Las Pulgas. Vamos a meternos para allá también, ojo al piojo. Quédense en este video. Ahí las campanadas de la iglesia. Deben ser la hora. Bueno, vamos por acá. Esta es la plazoleta de la Virgen del Rosario Chiquinquirá, muy bonita también. Lamentablemente no están funcionando estas fuentes, porque con todas estas fuentes prendidas se ve espectacular. Tiene todas estas fuentes, todo, allá el monumento atrás de la Virgen también. Así que vamos a caminar por acá, por la plazoleta. Bueno, esto de noche está harto iluminado, y le pusieron ahí luces. Anteriormente esto era el Paseo Ciencia, y esto se remodeló todo hace unos cuantos años atrás. Bueno, acá tenemos una callecita que tiene su historia. Me la contaron una vez, no me recuerdo la historia de esta calle, pero tiene una historia muy particular, muy peculiar este pedazo, que no me lo acuerdo. Ahí tenemos los baños públicos, hay baños para las personas que vengan acá de visita, puedes ir al baño. Bueno, ahí el monumento a la Virgen, gente viene, se toma su foto, todo ahí. También esto tenía todo su fuente atrás, pero bueno, lo están tratando de recuperar porque estaba bastante abandonado. Bueno, según me dice acá mi esposa, que es la que sabe,
Acá en este monumento es donde apareció la Virgen, donde estaba la casa de la señora y es donde apareció la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, sigamos caminando, ahí hay una chica, una quinceañera tomándose fotos, cumpliendo 15 años, vámonos por acá. Esto es lo que llamaban el Paseo Ciencia. De aquel lado sigue otro pedazo, pero ya no está como esto, ¿no? Ya de otro lado sí es más Paseo Ciencia. Vamos a dar una vuelta. Bueno, la catedral atrás no se ve, Santa Bárbara, Basílica, y para este lado está el convento en la Plaza Baral. Vamos a ver. Es muy religioso. Cuando llegaron los españoles, le metieron la religión y hicieron iglesias por todos lados. Entonces, bueno, también allá atrás está la gobernación del estado Zulia, una arquitectura bien colonial. Bueno, ahí Santa Bárbara, acá tenemos esta calle que también hace un par de años quitaron todos los negocios que había aquí, que eran unas ventas de zapatos, zapatería, y había buhoneros, ¿no? Lo que llaman buhoneros de este lado, los quitaron todos, quedó la calle, nada más quedaron los negocios y pintaron, remodelaron algunos negocios, como este que vemos acá, lo pintaron, los remodelaron, hicieron unas remodelaciones. Bueno, vamos a caminar un poco por acá, después damos la vuelta por la avenida Libertador. Acá están vendiendo cosas de Navidad, el musgo, Bueno, acá mira, están bajando los cocos para el agua de coco, el camión. El agua de coco, después me voy a tomar un agua de coco porque hace un calor que no aguanta. Por acá tenemos también la parte que nos vamos a meter. Las papas, la cebolla, la remolacha. Bueno, acá sí el Paseo Ciencia. Acá termina, digamos, esto lo tienen como medio abandonado. Acá el Paseo Ciencia todavía queda, pero esta parte ya está así muy descuidada, ¿no? Como que no le prestaron mucha atención. Paseo Ciencia, bueno, está este tipo de mundo, creo que es un reloj solar o algo así. Tengo entendido, sí, es un reloj. Pueden ver ahí, creo que es un reloj solar que te va marcando ahí los meses, los años. Es lo que quedó. Creo que este estaba en el otro lado donde estaba el monumento a la Virgen. Ya acá sí se empieza a poner más, mira, mucho más abandonado, ¿no? Más descuidado todo esto. Allá el Teatro Baral, vamos a verlo. Esto es bonito porque es muy colonial, ¿no? El Teatro Baral, la gobernación. Bueno, acá ahí está el que le decía yo, la iglesia esta, el convento que es viejísimo, viene todos los años del mundo, la Plaza Baral. Y esta parte es bonita porque es así, es cosas antiguas, construcciones antiguas, como esa casa que está ahí, bien antigua, bien colonial. Ahí también cómo eran las construcciones antes con esta piedra, o sea, con esta piedra de río que le llaman, ojo de río, esa que está acá. Antes construían así las casas. Bueno, ahora me metí por la Plaza Baral, mucha bulla, mucha música, los comercios ponen música como para atraer a los clientes y es bastante fastidioso. Bueno, la Plaza Baral, esta música. Bueno, este es el convento, una de las iglesias más viejas de acá de Maracaibo. Que lo tienen bastante abandonado. Este edificio muy peculiar, muy particular, la botica fue una farmacia. Y lo interesante de este edificio que vamos a ver, bueno, este es el edificio de la botica. Los zanzones, estos zanzones de mármol, hechos de mármol de Carrara, totalmente tallados en mármol, una cosa espectacular. Ahora lo tienen de depósito, totalmente de depósito ahí, pero es una cosa espectacular el edificio. Una lástima que lo tengan ahora de depósito.
En un tiempo fue una farmacia, la Botica. Acá hay construcciones muy antiguas, muy típicas de la ciudad, como ese edificio con esos balcones, que podemos ver los balcones están bastante en mal estado, bastante destruidos. Después también tenemos estos restaurantes como si fuera el tranvía de Maracaibo, ¿no? Con el estilo del tranvía de Maracaibo. Vamos a ver este que está cerrado ahí, tranvía de Maracaibo. Están todos así, como si fueran trenes, pero no son trenes. Esta es la Plaza Baral, que es un sitio medio emblemático acá. Ahí está, tranvía de Maracaibo. Bueno, ropa, comercio. Bueno, comer algo yo. Ahora me voy a comer algo porque tengo una... Bueno, acá también tenés restaurante a comer, el Castillo de las Telas, Plaza Baral. Bueno, ahí el Hotel Victoria también, un hotel que ya creo que no está en funcionamiento. Un hotel antiguo, con toda la arquitectura de la época. Acá tenemos otro teatro, del otro lado tenemos el Teatro Baral y este es el Teatro Lía Bermúdez, que ya vamos a ver. Está acá en la Plaza Baral, la Avenida Libertador. Ahí tenemos Tito Avo, miren esa construcción bien, parece España, acá parece que estuvieras en otro lugar, no sé. Lamentablemente está muy como abandonado, cuidado. Acá tenemos otra calle, sale el Callejón de los Pobres. Acá tenemos otra imagen de la Plaza Baral, esa construcción ahí, bien colonial, muy bonita. Creo que ese edificio allá a la esquina era el antiguo Saime. Sí, ese hotel ya creo que no está funcionando. Cuando yo llegué a Venezuela sí funcionaba. Bueno, ahora estamos frente al malecón. Ese es el malecón. Salen los ferries para los puertos de Altagracia. No sé si están funcionando, pero bueno. En otro video en mi canal tenés el video de viajando a San Carlos desde aquí. Acá tenemos el Teatro Lía Bermúdez, Centro de Arte Lía Bermúdez, otro teatro bien bonito. Esto anteriormente, hace años, en los años 60, 50, era un mercado, todo esto era un mercado, y bueno, ahora es un teatro. Por acá también tenemos construcciones, allá al final comienza la Avenida El Milagro, que la vamos a estar visitando, la vamos a estar viendo. Vamos a caminar un poco por la Avenida Libertador. Esta es una de las principales avenidas de acá del centro de Maracaibo, donde convergen muchas líneas de autobuses, tanto las que van para el norte como las que van para el sur. Entonces acá puedes conseguir diferentes autobuses que todas convergen acá, ¿no? Vos te agarrás un bus de cualquier lado y el centro es el punto neurálgico de todo acá de esta ciudad. Ahí llega un transporte, está en este tipo de van. Ahí está la construcción esta bien bonita. Y el Teatro Baral, la plaza, el Teatro Lía Bermúdez, perdón, la Plaza Baral. Allá del otro lado está el lago Maracaibo. Allá atrás se ven las pirámides, otra construcción emblemática de acá de Maracaibo, unos edificios. Bueno, la cámara lo toma, pero las pirámides. Ya van los autobuses. Bueno, sigamos caminando por la Libertador.